6 segundos para tomar una foto nocturna, lo cual te hace pensar que desperdiciaste 6 segundos de tu vida. Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de tu usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias al mío de honor, voy a hacer la review completa de un teléfono que me prestaron, que es una de las últimas llegadas de Ono de Chile. Es bastante fácil de reconocer porque tiene estos dos mega módulos de cámara que son súper característicos. Y hoy día pueden encontrar este maravilloso teléfono por un monto de 269.000 pesos, lo cual se encuentra bastante dentro de esta gama media que actualmente tiene los Snapdragon 680 y viene con una garantía de 2 años. Pero yo creo que debería venir con un precio un poquito más competitivo, porque las características no son para volarte la cabeza y por ese precio podemos encontrar cosas que son bastante mejores, por lo menos en papel. Y yo creo que Honor se está basando en su base de fans que tienen más en el mercado asiático que en la cantidad de personas que podrían llegar a comprar este teléfono acá en Chilito. Revisa bien cuáles son las alternativas. Si quieren les voy a dejar un link de donde pueden encontrar o los teléfonos que pueden encontrar por este rango de precios. Y últimamente he revisado unos que son bastante buenos, así que también revisen el resto de mi contenido para saberlo. Creo que uno se tiene que hacer un de nombre y de fans acá para poder empezar a poner los precios un poquito más caros. Y con respecto a eso, la verdad es que por ese rango de precios, como dije anteriormente, me es difícil un poco recomendarlo. Siendo que las cosas más características de este teléfono son, sin duda, esta pantalla que tiene, no sé cuántos nits tendrá, como 800 nits, pero es Full HD, y unos marcos que son súper delgaditos, que son de 1 milímetro, y me ayuda a sacar el mejor provecho a la pantalla hoy en día. Y eso es sin duda que tiene. En temas de apariencia también destaca por este módulo de 4 cámaras, donde la más importante es la de 64 megapíxeles, tiene una gran angular de 5 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles que sacan fotos medianamente bien, ¿eh? Pero si les gustan los videos de tecnología, ya saben, pueden ayudarme a suscribirse, darle like al video, y además abajo hay un botoncito en el cual ustedes pueden revisar o pueden hacer sus aportes de forma directa y hacerme todos los comentarios que ustedes consideren para poder mejorar mi canal. Insisto que el diseño es su parte fuerte, me gusta ese color, me gustan los reflejos que generan en la parte trasera, que sin duda es de plástico, pero se siente súper bien. Va a ser un magneto para las huellas digitales, así que anden con su pañito o pónganle una carcasa, así que así lo desean. Y podemos encontrar cosas que son bastante interesantes dentro del cuerpo. Tenemos un audio jack, un USB 2.0, un parlante aquí, no es estéreo por si acaso, y un lector de huella que es lo suficientemente rápido para despertar el teléfono sin tener que esperar demasiado. Un espesor bastante chiquitito que es de 7,45 milímetros y sí, lo esconde con biseles falsos, por así decirlo. Tenemos este espesor y tenemos 2 biseles falsos que hace que el teléfono se vea más delgadito de lo que es. Y con 167 gramos no es un teléfono que sea pesado, pero se siente grande en la mano, pero yo creo que es principalmente por esta pantalla que tiene, que es bastante interesante. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque trae lo básico, ¿no? Lo mínimo. 90 Hz, Full HD y lo suficientemente en gama de colores como para que se vea bien. Los ángulos de visión son bastante buenos y 6,7 pulgadas. Los nits, no sé cuántos nits trae, pero en la máxima iluminación se ve suficientemente bien al interior con buena luz. Y al exterior tiene sus problemitas, pero nada del otro mundo. El Snapdragon nos trae sorpresa. Muchos de los teléfonos de este rango de precio vienen con ese Snapdragon 680, así que ya saben más o menos cómo se comporta. No es que le hayan hecho algo especial al procesador para que así funcione. Así que si son jugadores ocasionales van a poder jugar, si van a tener multitasking, por favor, borren o cierren la mayor cantidad de aplicaciones que tengan abiertas para que el teléfono se comporte de mucho mejor manera. Tiene 6 GB de memoria RAM, según este, sí, y además tiene 2 GB de memoria interna que las pasa RAM y la comprime y es turbo RAM, pero también dentro del rango de precio hay otros que tienen un poquito más de memoria, y una tarjeta micro SD expandible. 32, una cámara frontal lo suficientemente buena para poder sacar selfies. Nos vemos para acá, con buena iluminación. Los colores son algo son algo raros, pero andan bien. Y sus cámaras principales, que como les dije, está la cámara, funcionan bien con buena luz. Con luz no tan buena no van a andar muy contentos. La cámara súper de alta resolución de 64 megapíxeles sacan fotos bastante aceptables, bastante lindas. Y si nos ponemos un poquito más quisquillosos y andamos, no vamos a ver mucho problema en los detalles de la fotografía. No trae ninguna cámara que te sorprenda más allá de eso. Ahora, la foto nocturna es otro caso. La foto de noche se toma sus buenos 6 segundos para tomar una foto nocturna, lo cual te hace pensar que desperdiciaste 6 segundos de tu vida sacando una foto nocturna, porque los resultados de las fotos nocturnas en verdad son bastante mediocres, así que no se sorprendan por eso. La verdad es que la foto nocturna es bastante inservible.
En el apartado del video no tiene modo profesional, no es de sorprender. Son pocos los teléfonos que tienen modo profesional en video para esta gama. Bokeh, belleza, funcionan bien. Los colores son un poco raros, insisto, son un poquito más fríos de lo que yo esperaría. Graba solo en Full HD, 30 cuadros por segundo, así que tampoco pueden ser locos para poder crear contenido, tanto la cámara principal como la cámara trasera. Los 4000 mAh de batería te duran perfectamente 2 días, 1 día y medio, 2 días. Y tiene una carga semi rápida de 22 watts, lo cual también es como lo mínimo que hoy día se podría esperar en temas de carga rápida. El sistema operativo, si lo encuentran conocido, familiar, es porque se parece mucho al sistema operativo de Huawei, su marca madre. Ahora son completamente independientes, pero todavía quedan muchas cosas que uno podría decir que son bastante similares. Viene con Magic UI, y la ventaja que tiene sobre su antigua marca madre es que viene con todos los servicios de Google, así que por ese lado no se van a tener que preocupar de nada, chicos. Todas sus cuentas van a estar aquí y en la quebrada del ají, como decimos por acá. No es algo que te va a volar de la cabeza, no es algo difícil de ocupar y algo muy fácil de personalizar también. Si hacemos los 2 dedos por acá, podemos ver los fondos de pantalla, los widgets, las transiciones y demás. Los ajustes de las pantallas por si quieren saber más. Dentro de la conectividad tiene Bluetooth 5.0, lo cual también queda corto. La mayoría vienen con Bluetooth 5.1 o 5.2, un USB 2.0, lo cual te permite traspasar algún tipo de información, no pueden replicar pantalla. Y además viene con audio jack. Si bien hay cosas que no trae, hay algo que trae que es sorprendente, que viene con unos audífonos de regalo para que ustedes los puedan chupar aquí en el audio jack y hacer llamadas telefónicas también, sin resistencia al agua, y el lector de huella, como les dije anteriormente, lo suficientemente bueno para poder desbloquearlo de forma rápida, precisa y sin muchas confusiones. No se puede esperar más, pero yo creo que sí podríamos pedir más de el nivel de precio, porque incluso Samsung se está poniendo al día con la competencia y poniendo más empeño en satisfacer hoy día a los consumidores. Yo no lo podría recomendar, que te maraville la forma en que se ve y de verdad que quieres tener esta pantalla con los marcos más finitos del mundo. Por ese nivel de precio podrías encontrar muchas otras cosas aún mejores. Sígueme en redes sociales donde subo más videos, contenido y cosas que están por venir, LinkedIn, Instagram, Twitter. Y como siempre, si te gustó el video, dale like, mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, lea un libro, vacúnese, hace las manitos. Adiós.